Teresa Morales enhebró la aguja con hilo azul marino y la máquina Singer comenzó su zumbido rítmico. Era el cuarto uniforme de la semana, con numeración bordada, pero sin nombre de estudiante. El recibo decía, Colegio San Patricio, carrera, séptima con calle 13, pero Teresa conocía cada escuela del centro de Bogotá, desde la Plaza de Bolívar hasta el Cementerio Central por la Avenida Caracas. No existía ningún San Patricio en esa dirección. Lo que parecía un error de contabilidad se convertiría en el descubrimiento más peligroso de su vida. Bogotá, 1937. Teresa había heredado la sastrería de su madre en el segundo piso de una casa colonial de la Candelaria, donde las calles empedradas llevaban de la Plaza de Bolívar hacia el oriente por la carrera séptima, serpenteando entre casas de balcones de madera que hoy albergan el Museo Botero. Cada mañana, el zumbido de la polea de su Singer 1588 acompañaba el despertar del barrio. Los encargos escolares llegaban en marzo, cuando las familias preparaban el regreso a clases. Pero estos pedidos eran distintos. Uniformes numerados del 1 al 27, todos del mismo talle, todos sin nombres. Los recibos llevaban sellos de escuelas que no figuraban en el directorio educativo de la ciudad. Debo aclarar que esta historia contiene temas relacionados con desaparición de menores y encubrimiento institucional. Los abordaremos con el respeto que merecen. Teresa guardó el primer recibo en el cajón junto a su costurero. Colegio San Patricio, monto de 2,50 pesos, sello fechado el 12 de marzo de 1937. Pero cuando preguntó a doña Carmen, la tendera de la esquina que conocía cada institución del centro, la respuesta fue clara. No había tal colegio en esa dirección. El segundo encargo llegó 3 días después. Mismo talle, numeración diferente, distinta escuela fantasma. Teresa comenzó a anotar direcciones y caminar por ellas. De la Plaza de Bolívar tomó la carrera séptima hacia el norte, hasta llegar al sector donde hoy están los museos. Las direcciones correspondían a casas particulares, talleres de herrería o lotes baldíos. ¿Quién paga por uniformes de niños que no van a usarlos? Decidió consultar con don Aurelio Vargas, el médico del barrio. Su consultorio quedaba a 3 cuadras, bajando por la calle del Embudo hacia la carrera 10ª. Don Aurelio había atendido partos y enfermedades en la Candelaria durante 20 años. Si había niños nuevos en el sector, él los conocería. Espera, si alguna vez te subestimaron por hacer las preguntas correctas, escribe "Yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo. Don Aurelio recibió a Teresa en su consultorio, que olía a alcohol y tintura de yodo. Sobre su escritorio reposaban carnés de vacunación y fichas médicas ordenadas por fechas. Teresa le mostró la lista de numeraciones y direcciones. El médico revisó sus registros con cuidado meticuloso. «No he atendido ningún niño nuevo en estas direcciones», confesó don Aurelio. «Y mire, señora Teresa, en un barrio como este, donde todos nos conocemos, es imposible que 27 familias inscriban niños en escuelas sin que yo me entere. Los padres siempre vienen por certificados médicos». Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 27 uniformes. 27. Niños que no existían. Alguien estaba pagando por ropa que nunca se usaría. Esa tarde, mientras doblaba el uniforme número 8, escuchó pasos en la escalera. Era don Evaristo Hernández, el portero del edificio donde vivían los Quintero, una familia de comerciantes textiles que tenía almacén en la carrera séptima. Don Evaristo trabajaba hasta tarde y conocía los movimientos nocturnos del barrio mejor que nadie. «Doña Teresa, vengo porque he visto cosas raras en el edificio de los Quintero», susurró don Evaristo. «Llegan camiones de noche 2 veces por semana.
Suben bultos pesados al segundo piso, pero de día el lugar parece vacío, y hay algo más. Ayer vi que sacaron una caja grande. El camión tomó la ruta de la avenida Caracas hacia el cementerio central por la calle 26. La máquina Singer había dejado de zumbar. Teresa se dio cuenta de que había estado apretando el pedal sin coser nada. Por lo tanto, decidió seguir la pista de los Quintero. Al día siguiente, tomó la carrera séptima desde la Plaza de Bolívar y caminó hasta el almacén textil. La Pez familia tenía buena reputación. Vendían telas desde 1920 y habían vestido a medio barrio. Pero cuando Teresa preguntó por encargos escolares, doña Esperanza Quintero se puso nerviosa. «Nosotros no manejamos uniformes numerados», dijo con prisa. «Eso debe ser un error. Seguramente confundió la dirección». Pero Teresa había visto la máquina de escribir Remington sobre el mostrador. El tipo de letra coincidía exactamente con los recibos que tenía en su poder. Esa noche, Teresa no pudo dormir. El zumbido de la Singer parecía llamarla desde el taller. Bajó en bata y zapatillas, encendió la lámpara de queroseno y examinó cada uniforme terminado. Todos llevaban la misma numeración bordada con hilo rojo. Todos del mismo talle, como si estuvieran hechos para la misma persona, o para nadie en absoluto. Al revisar su Singer 1588, Teresa notó que el dobladillo de su delantal se había enganchado en el mecanismo de la máquina. Al liberarlo, encontró algo inesperado, un trozo de papel amarillo, como los tickets del tranvía urbano. Estaba pegado bajo la placa de metal con una gota de cera. Era un ticket numerado 7B I-4329, con sello húmedo de fecha 12 de mayo de 1937. La misma fecha del primer recibo extraño. ¿Coincidencia? Teresa había aprendido que en su oficio no existían las coincidencias. El sello del ticket llevaba una marca particular, una pequeña cruz latina grabada en la tinta. Teresa recordó haber visto esa marca antes, pero no lograba ubicar dónde. Guardó el ticket en su costurero y decidió visitar la estación de tranvías al día siguiente. Pero al día siguiente, don Evaristo no apareció por su puesto de trabajo. Doña Carmen, la tendera, comentó que no lo había visto desde la tarde anterior, y cuando Teresa pasó por el edificio de los Quintero, el local estaba cerrado con un letrero, temporalmente cerrado por inventario. La máquina Singer zumbó toda la mañana, pero Teresa ya no podía concentrarse en coser. Cada puntada la llevaba a la misma conclusión. Alguien había descubierto que ella estaba investigando. Por lo tanto, decidió buscar ayuda. Don Aurelio había demostrado ser un aliado confiable. Cuando llegó a su consultorio, encontró al médico revisando un expediente con expresión preocupada. «Doña Teresa, qué bueno que vino. Tengo información inquietante», dijo don Aurelio. «Consulté con colegas de otros barrios. En San Cristóbal y en Teusaquillo han reportado casos similares. Encargos de uniformes para niños inexistentes, siempre en talleres pequeños, siempre con comerciantes textiles como intermediarios». Teresa mostró el ticket del tranvía. Don Aurelio examinó la cruz latina grabada en el sello. «Esto no es casualidad», murmuró. «Esta marca la he visto en documentos oficiales. Algunos funcionarios de educación la usan para autenticar permisos especiales». Documentos oficiales, permisos especiales. Las piezas comenzaban a formar un patrón. ¿Pero qué tipo de permisos requieren uniformes para niños que no van a usarlos? Teresa sintió un escalofrío. Había algo más grande detrás de los encargos, algo que involucraba instituciones y funcionarios. Alguien estaba usando su habilidad como costurera para un propósito que ella no alcanzaba a comprender completamente. Esa tarde, mientras organizaba sus herramientas, Teresa encontró una nota deslizada bajo su puerta. El papel era grueso, de calidad oficial, y la caligrafía era elegante. «Señora Morales, su trabajo ha sido excelente.
a partir del 15 de junio, suspenda temporalmente los pedidos de uniformes numerados. Recibirá compensación completa por las molestias. Mantenga discreción absoluta sobre este asunto. Atentamente, Comisión Educativa Especial. 15 de junio de 1937. Faltaban exactamente 10 días. La nota no llevaba firma, pero el papel tenía membrete en relieve. Secretaría de Educación del Distrito Capital. Teresa había visto documentos similares cuando inscribió a su sobrina en la escuela pública. Por lo tanto, la red era más amplia de lo que había imaginado. No se trataba solo de los Quintero o de don Evaristo. Funcionarios educativos estaban involucrados en algo que requería mantener a Teresa trabajando hasta una fecha específica y luego silenciarla. Pero ella ya no podía parar. Había cosido 15 uniformes numerados y sabía que cada uno representaba algo terrible. Al día siguiente, Teresa decidió hacer algo arriesgado. Tomó la ruta de la avenida Caracas hacia el cementerio central siguiendo el camino que don Evaristo había mencionado. Caminó por la calle 26 hasta llegar a los terrenos del cementerio, donde las lápidas más antiguas databan de principios de siglo. En la sección de niños encontró algo que le heló la sangre. Había tumbas recientes, de los últimos 3 meses, con nombres de niños, pero sin fechas de nacimiento. Solo fechas de defunción entre febrero y abril de 1937, y en cada lápida, grabado discretamente en la piedra, había un número del 1 al 27. Los uniformes no eran para niños vivos, eran para niños muertos. Teresa se apoyó contra un mausoleo para no caer. Las piernas le temblaron mientras comprendía la magnitud de lo que había descubierto. Alguien había mandado a hacer uniformes para vestir cadáveres de menores. ¿Pero por qué? ¿Para ocultar identidades? ¿Para simular que habían muerto como estudiantes regulares? El zumbido de la máquina Singer resonó en su memoria como un lamento. Regresó corriendo a la Candelaria. Necesitaba hablar con don Aurelio inmediatamente. Pero cuando llegó al consultorio, la puerta estaba cerrada y había un letrero. El doctor Vargas se encuentra atendiendo una emergencia fuera de la ciudad. Regresará en una semana, exactamente el 15 de junio. Teresa comprendió que estaba completamente sola. Don Evaristo había desaparecido. Los Quintero habían cerrado su negocio. Don Aurelio estaba fuera de la ciudad. Y ella tenía en sus manos la evidencia de algo monstruoso. Pero Teresa Morales no era una mujer que se rendía fácilmente. Había cosido durante 20 años para sacar adelante a su familia, y no iba a permitir que usaran su trabajo honrado para encubrir la muerte de niños. Por lo tanto, esa noche decidió examinar cada uniforme que había confeccionado. Los extendió sobre su mesa de trabajo bajo la luz de la lámpara de queroseno. Uno por uno, revisó costuras, bolsillos y dobladillos. En el uniforme número 12 encontró algo más, cosido dentro del forro de la chaqueta, tan discreto que solo una costurera experimentada podría notarlo. Había otro trozo de papel. Era un fragmento de documento oficial con el sello de la Secretaría de Educación. Las pocas palabras legibles decían: autorización para traslado de menores, Orfanato San José, disposición final aprobada, menores de orfanato, disposición final. Teresa se sentó en su silla de trabajo y lloró. Ya no se trataba de niños desconocidos, eran huérfanos, niños sin familia que nadie reclamaría. Y alguien había decidido que era más fácil hacerlos desaparecer que cuidarlos. Los uniformes eran para disfrazar muertes como accidentes escolares, para que en los registros oficiales figurara que habían muerto como estudiantes regulares, no como huérfanos abandonados. Pero aún no entendía quién estaba detrás de todo esto, ni por qué habían elegido el 15 de junio como fecha límite.
Al día siguiente, 10 de junio de 1937, Teresa recibió una visita inesperada. Era padre Gonzalo, el párroco de la iglesia La Candelaria, un hombre mayor que conocía a todas las familias del barrio desde hacía décadas. «Doña Teresa», dijo el padre con voz grave, «vengo porque algo muy grave está sucediendo en nuestra comunidad. He recibido confesiones perturbadoras sobre muertes de menores que no están siendo investigadas apropiadamente». Teresa le contó todo: los uniformes numerados, las escuelas fantasma, el ticket del tranvía, las tumbas en el cementerio, el documento oculto en el forro. El padre Gonzalo escuchó en silencio, asintiendo gravemente. «Lo que me cuenta tiene sentido», dijo finalmente. «Hace 3 meses cerraron el orfanato San José por supuestos problemas de salubridad. Dijeron que habían trasladado a todos los niños a instituciones de otras ciudades, pero nunca vi documentación oficial de esos traslados. El orfanato San José, el mismo nombre del documento oculto en el uniforme». «¿Sabe quién autorizó el cierre?», preguntó Teresa. «La Comisión Educativa Especial, una entidad nueva, creada específicamente para supervisar instituciones de menores. El responsable es don Eduardo Salamanca, funcionario de la Secretaría de Educación». Teresa recordó la nota amenazante. Estaba firmada por la Comisión Educativa Especial, por lo tanto, tenían un nombre: Eduardo Salamanca. Y una institución: el orfanato San José cerrado. Los niños habían muerto, posiblemente de enfermedades o negligencia, y en lugar de investigar las muertes, alguien había decidido ocultarlas vistiendo los cuerpos con uniformes escolares para simular accidentes educativos. «Padre, necesito que me acompañe a la Secretaría de Educación», pidió Teresa. «Tengo pruebas, pero necesito un testigo respetable para presentarlas». El padre Gonzalo aceptó. Quedarían en encontrarse al día siguiente en la Plaza de Bolívar a las 8 de la mañana, pero cuando Teresa llegó a la plaza, el padre no estaba. Esperó 1 hora, 2 horas. Finalmente regresó a la iglesia y encontró a la sacristana llorando. «Padre Gonzalo tuvo un accidente anoche», sollozó la mujer. «Se cayó por las escaleras de la rectoría. Está internado en el Hospital San Juan de Dios en estado muy grave. Accidente». Teresa ya no creía en accidentes. Faltaban 4 días para el 15 de junio y ya no tenía aliados. Don Evaristo había desaparecido. Don Aurelio estaba fuera de la ciudad. Los Quintero habían cerrado su negocio. Y ahora el padre Gonzalo estaba hospitalizado. Pero Teresa tenía algo que ellos no esperaban: las pruebas físicas. El ticket del Lutzentersind, en tranvía con la cruz latina, el documento del orfanato cosido en el uniforme y su propia memoria de costurera que había registrado cada detalle extraño. Por lo tanto, decidió actuar sola. Iría a la Secretaría de Educación y confrontaría directamente a Eduardo Salamanca. La secretaría funcionaba en un edificio colonial de 2 pisos sobre la carrera 8ª. Teresa llegó temprano, vestida con su mejor ropa y llevando una carpeta, con todas las pruebas organizadas cronológicamente. La secretaria la hizo esperar 2 horas. Finalmente, un hombre elegante de unos 50 años salió de una oficina interior. «Señora Morales, soy Eduardo Salamanca. Me han dicho que tiene inquietudes sobre algunos encargos de trabajo». Don Eduardo era más joven de lo que Teresa había imaginado. Tenía modales refinados y hablaba con la precisión de alguien acostumbrado a la autoridad. Pero cuando Teresa mencionó los uniformes numerados, algo cambió en su expresión. «Señora, creo que ha habido un malentendido», dijo Salamanca con sonrisa forzada. «Los uniformes que usted confeccionó eran para una obra de teatro escolar sobre la historia de la educación en Bogotá. Se representará el 15 de junio en el Teatro Colón.
Por eso la numeración y por eso la fecha límite, una obra de teatro. La explicación sonaba plausible, pero Teresa había aprendido a desconfiar de las respuestas demasiado perfectas. ¿Y las escuelas inexistentes en los recibos?, preguntó. Nombres artísticos para la obra. No queríamos usar nombres de colegios reales por respeto a las instituciones. ¿Y el orfanato San José mencionado en este documento? Teresa mostró el fragmento de papel encontrado en el forro. Eduardo Salamanca palideció. Por primera vez, parecía realmente sorprendido. ¿Dónde encontró eso? Cosido dentro de uno de los uniformes que yo misma confeccioné. Salamanca se levantó y cerró la puerta de la oficina. Cuando regresó a su escritorio, ya no sonreía. Señora Morales, va a sentarse y va a escuchar muy atentamente lo que le voy a explicar. Teresa sintió que había cruzado un punto sin retorno. El orfanato San José cerró porque hubo un brote de tifus. Murieron 27 niños en 3 semanas. Era una tragedia sanitaria que podría haber causado pánico en toda la ciudad. La decisión fue manejar las muertes discretamente para evitar alarma social. ¿Y los uniformes? Para vestir dignamente a los niños antes del entierro. No podíamos sepultarlos con las ropas del orfanato, que estaban contaminadas. Los uniformes escolares les dieron la apariencia de estudiantes normales, niños con familias que se preocupaban por ellos. Por primera vez desde que había comenzado esta investigación, Teresa sintió que la explicación tenía sentido humano. Los funcionarios habían tratado de dar dignidad a la muerte de huérfanos enfermos, vistiéndolos como si fueran niños queridos. Pero había algo que no encajaba. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué amenazar mi silencio? Eduardo Salamanca suspiró profundamente. Porque algunos de esos niños no murieron de tifus. El corazón de Teresa dejó de latir por un segundo. Algunos murieron de desnutrición, otros de neumonía que se pudo haber tratado. El orfanato funcionaba sin supervisión médica adecuada desde hacía meses. Cuando llegamos a investigar, ya era demasiado tarde. Negligencia, abandono institucional, niños huérfanos muriendo por falta de cuidados básicos. Y ustedes decidieron ocultarlo. Decidimos evitar que las familias bogotanas perdieran la confianza en las instituciones de beneficencia. Si se sabía que un orfanato había funcionado en esas condiciones, nadie volvería a donar dinero para el cuidado de huérfanos. Teresa comprendió la lógica, pero no la podía aceptar. Entonces, ustedes prefirieron que nadie supiera la verdad, que nadie fuera castigado por negligencia, que otros orfanatos siguieran funcionando sin supervisión. Preferimos proteger el sistema que ayuda a miles de niños, en lugar de destruirlo por los errores cometidos con 27. Era la lógica del mal menor, sacrificar la justicia por la estabilidad. Teresa se levantó para irse, pero Eduardo Salamanca la detuvo. Señora Morales, usted ha sido muy valiente al investigar este asunto, pero ahora que conoce la verdad completa, espero que comprenda por qué es necesario mantener silencio. ¿Y si no lo mantengo? Entonces tendremos que explicar públicamente cómo una costurera de barrio obtuvo acceso a documentos oficiales confidenciales, y tendremos que investigar quién le proporcionó esa información. Era una amenaza elegante. Si Teresa hablaba, comprometerían a don Aurelio, al padre Gonzalo, a don Evaristo, personas inocentes que habían tratado de ayudarla. Teresa salió de la secretaría con más preguntas que respuestas. La explicación de Salamanca era lógica, pero había detalles que no terminaban de encajar. ¿Por qué don Evaristo había desaparecido si solo se trataba de una obra de teatro? ¿Por qué el padre Gonzalo había tenido un accidente justo antes de acompañarla? Era 13 de junio. Faltaban 2 días para la fecha límite. Esa noche, Teresa no pudo dormir. El zumbido de la máquina Singer
Parecía llamarla desde el taller. Se levantó, encendió la lámpara de queroseno y se sentó frente a la Singer 1588. La máquina había sido testigo silencioso de todo. Había cosido cada uniforme numerado, había guardado el ticket del tranvía en su mecanismo, había participado sin saberlo en el encubrimiento de 27 muertes. Teresa comenzó a revisar otra vez el mecanismo de la máquina. Si alguien había escondido un ticket debajo de la placa metálica, podría haber más evidencia oculta. Al desarmar parcialmente la Singer, encontró algo inesperado. Debajo del carrete de hilo superior, envuelto en un trozo de tela encerada, había otro documento. Era una carta manuscrita en papel personal, fechada el 20 de abril de 1937. Querido Eduardo, los últimos 5 niños murieron anoche. Ya no puedo seguir ocultando las condiciones del orfanato. Si no reportamos las muertes apropiadamente, seré cómplice de asesinato por negligencia. Dame una semana para decidir qué hacer. Si para el 15 de junio no hemos confesado la verdad, yo mismo iré a las autoridades judiciales. Firmado, Dr. Aurelio Vargas. Don Aurelio. El médico del barrio que había sido su aliado había conocido la verdad desde el principio. Pero había algo más inquietante. La fecha de la carta era del 20 de abril, y don Aurelio había mencionado que iría a las autoridades el 15 de junio si no se confesaba la verdad. La misma fecha límite que le habían puesto a Teresa para terminar los uniformes. ¿Casualidad? Teresa ya no creía en casualidades. Don Aurelio no estaba fuera de la ciudad por una emergencia médica. Estaba escondido, o secuestrado, o algo peor, para evitar que cumpliera su amenaza del 15 de junio. Y Teresa había sido usada como cortina de humo. Mientras ella cosía uniformes para una supuesta obra de teatro, alguien se aseguraba de que don Aurelio no pudiera hablar. Por lo tanto, el 15 de junio no era la fecha de una representación teatral. Era el día en que expiraría el ultimátum del médico, y alguien había querido mantenerla ocupada hasta entonces para evitar que investigara la desaparición de don Aurelio. Pero si don Aurelio había amenazado con ir a las autoridades judiciales, ¿por qué no había acudido a la policía? Desde abril, Teresa releyó la carta. Seré cómplice de asesinato por negligencia. Don Aurelio se había sentido responsable de las muertes porque, como médico del barrio, debería haber inspeccionado las condiciones del orfanato. Su amenaza contra Eduardo Salamanca era también una confesión de culpabilidad propia. Los 2 hombres estaban atrapados en un dilema moral: confesar la verdad y arruinar sus carreras, o mantener silencio y cargar con la culpa para siempre. Pero había una tercera opción que Teresa no había considerado hasta ahora. ¿Y si don Aurelio y Eduardo Salamanca habían decidido trabajar juntos para exponer la verdad, pero de manera controlada? Era 14 de junio. Teresa decidió hacer una apuesta arriesgada. En lugar de esperar a que sucediera algo el 15 de junio, iría esa misma noche a buscar a don Aurelio. Si realmente estaba fuera de la ciudad por una emergencia, su consultorio estaría vacío. Pero si estaba escondido o secuestrado, podría haber pistas en su oficina. Teresa esperó hasta medianoche. Las calles de la Candelaria estaban desiertas bajo la luz de los faroles de gas. Caminó sigilosamente hasta el consultorio de don Aurelio y encontró la puerta entreabierta. Dentro había luz de velas encendidas. Don Aurelio estaba sentado en su escritorio, escribiendo en un cuaderno de notas médicas. Al ver a Teresa, no se sorprendió. Doña Teresa la estaba esperando. ¿Me estaba esperando? Sabía que tarde o temprano descubriría la verdad completa. Es usted una mujer muy inteligente. Teresa se sentó frente al escritorio. Don Aurelio parecía cansado, pero no asustado. Doctor, encontré su carta en mi máquina de coser, la del 20 de abril.
Don Aurelio sonrió tristemente. Esperaba que la encontrara. La escondí ahí la noche que fui a revisar los uniformes que había confeccionado. Necesitaba que alguien más conociera la verdad por si algo me sucedía. ¿Entonces no está escondido? ¿No lo secuestraron? Estoy aquí por voluntad propia. Mañana es 15 de junio y tengo que cumplir la promesa que le hice a Eduardo Salamanca en mi carta. Teresa no entendía. ¿Va a ir a las autoridades judiciales? No, doña Teresa. Eduardo y yo hemos encontrado una solución mejor. Don Aurelio abrió el cuaderno que estaba escribiendo. Las páginas contenían un reporte médico detallado sobre las condiciones del orfanato San José, las causas reales de muerte de cada niño y un plan para reformar la supervisión de todas las instituciones de beneficencia en Bogotá. Mañana presentaremos este informe directamente al alcalde y al arzobispo, no a los tribunales, que solo buscarían culpables para castigar, sino a las autoridades que pueden cambiar el sistema completo. Era una solución inteligente. En lugar de destruir carreras individuales, estaban proponiendo reformas institucionales que protegerían a futuros huérfanos. ¿Y los uniformes? ¿Era verdad lo de la obra de teatro? Don Aurelio negó con la cabeza. Los uniformes fueron mi idea. Quería que esos niños fueran enterrados con dignidad, como si hubieran tenido familias que los quisieran. Pero también necesitaba tiempo para documentar todo apropiadamente antes de hacer el reporte. ¿Y por qué me mantuvieron en secreto? Porque usted era nuestra garantía. Si algo nos sucedía a Eduardo o a mí, usted tenía todas las pruebas para continuar la investigación. El ticket del tranvía con la cruz latina, el documento del orfanato, su propia experiencia como testigo. Teresa comprendió que había sido protegida, no amenazada. Toda la aparente conspiración había sido diseñada para mantenerla segura mientras los dos hombres preparaban la solución correcta. ¿Y don Evaristo? ¿Los Quintero? Don Evaristo está ayudando a Eduardo a documentar los movimientos de los camiones funerarios. Los Quintero cerraron temporalmente su negocio porque no querían estar involucrados en algo tan delicado, pero nos han prestado su máquina de escribir para el reporte oficial. Toda la red de supuesta corrupción era en realidad una red de personas honestas trabajando juntas para encontrar justicia sin destruir el sistema de ayuda a huérfanos. Pero, doctor, ¿por qué no me dijeron la verdad desde el principio? Don Aurelio cerró el cuaderno, porque necesitábamos que usted investigara genuinamente. Si hubiera conocido nuestro plan, sus reacciones no habrían sido naturales. Eduardo necesitaba ver cómo respondería una persona honesta ante esta situación, para calibrar cómo respondería la opinión pública. Teresa había sido una prueba, un experimento para medir la reacción social ante el escándalo. ¿Y qué concluyeron? Que la gente como usted, personas trabajadoras y justas, no quieren destruir las instituciones. Quieren mejorarlas, por eso sabemos que nuestro plan funcionará. Era 15 de junio de 1937, 3 de la mañana. Teresa se levantó para irse, pero tenía una última pregunta. Doctor, ¿realmente murieron 27 niños? Sí, doña Teresa. Eso es absolutamente cierto, y cada uno merecía una vida mejor de la que tuvieron. Teresa regresó a su sastrería con el corazón más liviano, pero también más pesado. La conspiración había resultado ser una conspiración de bondad, pero las 27 muertes seguían siendo reales. Al día siguiente, el zumbido rítmico de su Singer 1588 acompañó las noticias que llegaron del centro de la ciudad. El alcalde había anunciado la creación de un nuevo sistema de inspección médica para orfanatos. El arzobispo había ordenado que todas las instituciones religiosas de beneficencia presentaran reportes mensuales de salubridad. Eduardo Salamanca fue nombrado
director de la nueva Comisión de Protección a Menores. Don Aurelio fue designado médico supervisor de instituciones de beneficencia. Y en el Teatro Colón se presentó realmente una obra sobre la historia de la educación en Bogotá, donde 27 actores infantiles vistieron los uniformes numerados que Teresa había cosido. Pero Teresa guardó para siempre el ticket del tranvía 7B-14329. Cada vez que lo miraba, recordaba que a veces las preguntas correctas son más importantes que las respuestas cómodas. Los 27 niños del orfanato San José tuvieron funerales dignos. Sus tumbas en el cementerio central fueron visitadas cada domingo por familias de la Candelaria que adoptaron simbólicamente su memoria. Y en la sastrería del segundo piso, el zumbido de la Singer siguió acompañando las mañanas, cosiendo ahora uniformes para niños vivos que corrían por las calles empedradas hacia escuelas reales, donde maestros reales se preocupaban por su bienestar. Teresa nunca volvió a recibir encargos de uniformes numerados, pero cada vez que enhebra hilo azul marino en su Singer 1588, piensa en la responsabilidad que tienen los adultos de proteger a los niños que no pueden protegerse solos. Hasta el día de hoy, en la Candelaria, cuando alguien encuentra algo sospechoso, en su trabajo cotidiano la gente dice, pregúntale a Teresa, ella sabe que las costuras siempre guardan secretos. ¿Habrías seguido investigando como Teresa o habrías aceptado la primera explicación? Escribe investigaría o aceptaría en los comentarios. Y si esta historia te recordó que a veces las personas honestas deben trabajar en secreto para hacer justicia, dale like y compártela, porque en una época donde es fácil desconfiar de todo, necesitamos recordar que también existe la conspiración de la bondad. Suscríbete para más historias donde la verdad siempre está en los detalles que otros pasan por alto.